Pero luego vamos... Está aquí Paco Castañares, que es exdirector general de Medio Ambiente en Extremadura y agente forestal. Y bueno, tú también has formado parte de un gobierno en Extremadura. Por tanto, me gustaría saber tu aportación en este caso, a la vista de estas declaraciones, bueno, pues un poco coloridas que hacen nuestros representantes, los bulos a los que se abocan, ¿no?, en estas declaraciones. Como hemos visto, no es solo, digamos, la clase política que tiene responsabilidades orgánicas en los partidos o institucionales en el gobierno o en la oposición, ¿no? Hay también un coro alrededor de todo eso que le mete más leña al fuego, nunca mejor dicho, es decir, le añade combustible. En este caso no es forestal, es político, para que tengamos cada vez incendios más grandes y se retroalimenten entre sí. Estamos hablando de incendios forestales. Ahí fuera hay gente que está muriendo. Hoy ha muerto el último, la quinta víctima por inhalación de humo. Hay gente que se ha quedado sin nada. Hay gente que lo ha perdido todo. Hay gente que todavía está peleando de manera, en mi opinión, indebida, quizá porque le faltan recursos públicos para defenderle. Está peleando porque no se le queme su casa y poniendo en riesgo su vida. Con incendios, ahora ya no. Ahora ya, como explicaba en la mesa anterior, la gran coalición entre la inestabilidad atmosférica y el combustible forestal se ha roto y el que gobierna el incendio, que es el combustible, está en minoría. Por tanto, ha perdido mucha virulencia y es posible poderlo apagar. Se puede enfrentar a ese tipo de incendios. Pero esta realidad que estamos viviendo en la política española es que es absolutamente lamentable. Hace apagar la televisión, hace dejar de ver programas de televisión o incluso emisoras de radio, porque es que es tremendamente lamentable, no es nada constructiva. ¿Qué conclusión sacamos aquí sacando el palo y dándole en la cabeza al de uno o al de otro? Y además sin tener en cuenta que lo que estamos diciendo de uno, luego no lo sostenemos cuando es el otro el que se ve afectado, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces a muchos compañeros, además de haber estado en política muchos años y de haber estado en el gobierno y de haber estado en el Parlamento Autonómico de Extremadura. Yo soy militante del Partido Socialista Obrero Español, simpatizante cada vez menos de este Partido Socialista Obrero Español, pero militante sigo siendo. Pago la cuota todos los meses, me imagino que como Juan y como algunos más. Pero esto a mí no me representa para nada. Es decir, es que pensar que la gente es tonta por imputarle o por pedir dimisiones, al contrario, cuando no las pides al que hace lo mismo en tus propias filas. Yo siempre lo he dicho, si es tan sencillo como decir, ¿qué haces cuando es el del otro partido el que ha cometido el atraco, la maldad, la apropiación indebida, la prevaricación, el cohecho? ¿Qué dices? Pues exactamente lo mismo, muy fácil, exactamente lo mismo tienes que decir cuando ocurra en tus filas, entre tus compañeros. Y de esa manera tendrás credibilidad. De la otra, lo que haces es espantar a la gente de la política. Y gana el que está callado, ¿eh? El único que gana es el que está callado. Esta emergencia, ¿es una emergencia nacional o no es una emergencia nacional? Sin duda. De eso es de lo que hay que discutir en este momento, puesto que estamos en la mesa política. ¿Qué ocurre en Portugal? Emergencia nacional. ¿Qué ocurre en Francia? Emergencia nacional. ¿Qué ocurre en Italia? Emergencia nacional. ¿Qué ocurre en Grecia? Emergencia nacional. ¿Qué ocurre en Turquía, que no es de la Unión Europea? Emergencia nacional. ¿Qué ocurre en los países del norte de África, que también son mediterráneos, que tienen el mismo problema? Exactamente igual. Emergencia nacional. ¿A quién corresponde declarar la emergencia nacional? Al gobierno de la nación, puesto que es una emergencia nacional. Las comunidades autónomas, claro que pueden decir, oiga, que esto se está saliendo de mi territorio, está en otros territorios, porque lo veo en los medios de comunicación y es la información que me dan mis compañeros. Igual lo que procedería sería que el gobierno declarara la emergencia nacional. No porque sea una cosa que no sea capaz de resolver la comunidad autónoma, ojo, sino porque la declaración de la emergencia nacional permite la adopción de medidas extraordinarias que ayudan a resolver el problema y la utilización de medios extraordinarios que ayudan a resolver el problema. Felipe González en 1982, cuando las inundaciones de Bilbao recién llegado al gobierno, ¿qué hizo? Declaró la emergencia nacional y automáticamente llamó a Carlos Garaycochea, que era el presidente del gobierno vasco, y le ofreció la dirección política de las fuerzas del Estado que estaban allí en aquella emergencia nacional. ¿Habrías recomendado a María Guardiola o a Mañueco o a Rueda que pidieran esa emergencia nacional? No, pero es que eso es una trampa saducea. Es una trampa saducea. Es que salga Marlaska, ministro del Interior del Gobierno de España, diciendo, hombre, la emergencia nacional, ¿verdad?
tiene que, si un presidente de una comunidad autónoma me pide medios, yo se los voy a dar. Si un presidente de una comunidad autónoma me llama y me dice, soy incapaz, es decir, soy un inútil para resolver este problema, haga el favor de venir usted, ayúdeme, resuélvamelo usted. Eso no va a pasar. Es absurdo que se haga ese planteamiento. La valoración de la emergencia nacional corresponde al gobierno de la nación. Y en este caso tenía que haber declarado la emergencia nacional porque es un problema que afecta a varias comunidades autónomas. A ver, maestre, que tú cabeceabas con el asunto de la comparación con países que no tienen comunidades autónomas. Claro, hombre, sí, está muy bien, ¿no? Puedes decir, Marruecos, emergencia nacional. Pues, hombre, pues bien, ¿no? No conozco el sistema competencial en comunidades autónomas marroquíes. Cuáles son las capacidades que tengan las Pero con lo que te gusta leer, no me puedo creer que no conozcas el sistema de las comunidades autónomas marroquíes. Sí, ¿No lo has leído? conozco, sí. En el Boletín Oficial del Estado de Marruecos. Claro, te lo voy a pasar luego. El sistema competencial, ¿a que sí? También, sí, ¿eh? Es muy divertido. El sistema divertidísimo. Y el turco, que lo has puesto de ejemplo también. El turco. Claro, es que con estos argumentos, pues obviamente, claro, es que cuando acaba de decir, pues es que yo creo que el plan es tomar a la gente por tonta. Pero claro, si tú comparas Turquía o Marruecos y dices emergencia nacional en Turquía y lo comparas con el sistema español o en Portugal. El sistema de Portugal no tiene nada que ver con el sistema español. Una emergencia nacional es una emergencia nacional. Pero que tú acabas de poner estos países para darte fuerza al argumento. España es una nación, Marruecos es una nación. Acabas de poner Corea del Norte es una nación. Una emergencia nacional corresponde a la nación, Antonio. Acabas de poner ejemplos de países que no tienen nada que ver en el sistema, estructura orgánica, territorial, con el nuestro. Entonces, ni falta que hace. Que hace. La nación es la nación y sus competencias son de la nación. Sí, está muy bien eso. Pero es que España, según la Constitución, hay un sistema competencial y las comunidades autónomas tienen las suyas. Entonces, todo esto que me parece que a vosotros la Constitución, sobre todo la parte esta que alaba a Felipe González, que os ponéis la Constitución, que os sale por el pecho. Y, joder, cuando tocan las competencias de las comunidades autónomas, os olvidéis de ellas con tal de dar al que nos gusta. Es para Pedro Sánchez. Con tal de darle, os olvidéis de las competencias autonómicas. Porque tú además estás hablando de extinción. De extinción. Y es una opinión... ¿Sabes lo que es la extinción? ¿Sabes lo que es la extinción? Sí, apagar los fuegos. Eso es extinción, apagar los fuegos. Y hay otra cosa, la prevención. ¿Vale? ¿Sabes lo que es también, no? La prevención es evitar. Y la gestión forestal también sabes lo que es, lo has leído. Sí, perfectamente, evitar. Entonces, en evitar los fuegos, la competencia que es autonómica, si tú crees que hay una necesidad de declarar la emergencia nacional por lo que ha ocurrido, es una opinión completamente respetable, incluso que la podríamos compartir. Pero no con esos argumentos tan chuscos, pero la podríamos compartir. Pero el problema es que lo que estamos hablando aquí es de competencia, no solo de apagar los incendios, sino que no se produzcan y que cuando se produzcan sean lo menos lesivo posible. Mira, ¿a qué apuesta Portugal? Te voy a coger Portugal. Portugal tiene una masa forestal de 3,2 millones de hectáreas. Solo Castilla y León tiene 5,13 millones de hectáreas de masa arbórea. ¿Vale? Y Extremadura 2,8. Portugal, en prevención de incendios, tiene un presupuesto de 400 millones de euros y Castilla y León 74 millones de euros. Vamos a hacer otra comparativa entre extinción y prevención. Apagar un incendio cuesta 19.000 euros por hectárea. La prevención son 2.000 euros por hectárea. ¿Sabes cuánto gasta Castilla y León, que es competencia exclusiva, en prevención? 15 euros por hectárea. 15 putos euros por hectárea. Eso es lo que gasta Castilla y León. Luego, después de esa responsabilidad, tú puedes coger y echarle la culpa a Pedro Sánchez porque no te cae bien. ¿Me parece bien? Pero el hecho, el número, es que Castilla y León, competente en prevención, gasta 15 euros por hectárea. Y eso, ni en Turquía.